presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. No hay derecho, no. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias por permitirnos, como todas las mañanas, compartir con ustedes información, análisis y opinión sobre los temas que esperamos sean de su interés. Temas que, por cierto, a ustedes se les preocupan, a nosotros también, que a veces nos generan una incertidumbre muy grande, pero hay que saber manejar, sobre todo en estos momentos en los que lo que hay que tratar de hacer es colaborar y contribuir para poder superar, ojalá más temprano que tarde, todo lo que nos está aquejando de cara a lo que está significando ya en nuestro país la presencia del coronavirus, del COVID-19. Y por eso aquí en el programa hemos seguido de manera ininterrumpida transmitiendo el programa. Nos hemos adecuado a esta modalidad que felizmente poco a poco está ya generando mayor expectativa y son muchas las personas que nos están siguiendo día a día. Por eso es que yo debo todas las mañanas agradecer a quienes hacen posible que este esfuerzo salga adelante, a mis colegas de IDL Radio que trabajan en la producción, en la edición y en la difusión del programa. También debo, como todos los días, contarles que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la Red Nacional de IDL Radio en todo el país. Estamos también transmitiendo en vivo y en directo a través de la red de canales de televisión que está ya asociada fuertemente a la red de emisoras que también transmiten en vivo y en directo. Hay radios y canales que transmiten de manera diferida y también quiero agradecer de manera muy especial a quienes en esta idea común de hacer un periodismo responsable, un periodismo que ayude a la gente, pues se han sumado a esta iniciativa hace ya bastante tiempo. Estoy hablando de mis colegas de La Mula y Útero, que también transmiten a través de sus crecientes plataformas el programa todos los días en vivo y en directo. También estamos en las redes sociales. Ustedes nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Instagram. Estamos también en Spotify, estamos en iVoox, es decir, estamos en todas las redes sociales y eso nos permite llegar a distintos públicos también. Debo agradecer también a otros medios de comunicación que tanto en Lima como en las regiones toman algunas notas del programa, las entrevistas, los puntos de vista que aquí expresamos para que puedan alimentar o hacer un diálogo con lo que desarrollan cotidianamente en la cobertura en torno a los temas que consideran son los más relevantes. Quiero agradecerles muchísimo también a todas las personas que escuchan, que ven el programa, pero también que lo comparten y además al compartir comentan en los espacios que habilitamos día a día para esta finalidad. Sus comentarios son muy interesantes, sus comentarios son muy inteligentes, sus comentarios, esos que inclusive discrepan con nosotros, que lo hacen con respeto y lo hacen con ese talante democrático que por cierto nos caracteriza, pues nos sirve muchísimo también para afinar nuestra propia idea, nuestra propia aproximación a lo que viene sucediendo en nuestro país. Por eso para nosotros es estar con ustedes todos los días una tremenda responsabilidad. Ese respeto que usted hace notar cuando se comunica con nosotros, cuando opina, cuando nos sugiere, es el mismo con el cual queremos nosotros día a día devolverles, ojalá, esta producción que sea útil, que les sirva y pueda sumar en eso que de cosecha propia todos los días saca adelante. Soy Latzer Tuesta y como todas las mañanas voy a tener el grandísimo honor de estar con ustedes esta mañana. Y bueno, como todos los días hay varias cosas que comentar, algunas que tienen que ver con la actualización de la información sobre lo que viene produciéndose a raíz de el impacto tremendo del COVID-19, del coronavirus en nuestro país y lo que está generando, no solo en torno a la salud de las personas que finalmente se contagian, sino también de otros problemas que se derivan justamente de esto que ya estamos viendo en sus consecuencias y por supuesto es muy grave. Por eso es que la principal responsabilidad, la principal acción que debemos tomar es quedarnos quietos, seguir el mandato del gobierno, del Ejecutivo, de quedarnos en cuarentena para poder evitar que esto siga creciendo.
hay algunas proyecciones que se vienen dando en torno a lo que está haciendo el crecimiento de no solo las personas contagiadas, sino las personas a las que se le está haciendo las pruebas para determinar cuántos están ya en la otra condición. Y en ese porcentaje que ha crecido, y lo vamos a hablar en un ratito, pues hay algunos especialistas que advierten que lo más probable es que se pueda ampliar la cuarentena. Y si eso es así, pues así tendrá que ser, porque, como dice el presidente y sus ministros, pues lo primero hoy es la salud de las personas. La salud de las personas. Esto no puede entrar en competencia con absolutamente nada, y esa es una regla de vida que nos tiene que volver mucho más sensibles, mucho más solidarios, y establecer en nuestra lista de prioridades ese como un elemento común que auspicie el fortalecimiento de una comunidad en un mundo en el que hemos estado de espaldas a eso y hemos estado más bien avivando un individualismo que a veces ha llegado a lindar claramente con la idiotez. Eso es lo que hay que cambiar, y esto es, pese a lo doloroso que es en sus consecuencias, una oportunidad también para que ojalá como sociedad cambiemos, no un poquito, no nos maquillemos, sino que cambiemos y entendamos que nuestra fragilidad es compartida por todas las personas, y aquí no hay ninguna condición que haga menos vulnerable a alguien. Hay que simplemente entender que nuestra humanidad, nuestra esencia es la que hay que recuperar y no seguir pues llenándonos de ropajes y de cosas que buscan hacernos diferentes, cuando en el fondo miren ustedes lo frágiles que somos. Pues vamos a dar la información que ayer se ha hecho público. Ya el Ministerio de Salud ha confirmado, ahí está el comunicado que emite todos los días, que 9 personas más fallecieron debido al coronavirus. Entre las víctimas se encuentra un joven de 26 años, según el comunicado. Se trata de, junto con esta persona, de 3 mujeres y 6 varones. La mayoría se encuentra entre los 50 y 60 años y tenían el momento en el que ya se intervino para afrontar en su salud el problema del coronavirus, algunas enfermedades previas. De esta manera y con esta cifra se ha llegado ya a los 47 fallecidos, y esto es dramático, es terrible. Cada muerte es algo que nos tiene que llamar, por supuesto, a la solidaridad, al reconocimiento del otro en nuestra misma condición, y hay que reflejarnos también en estos datos y solidarizarnos con los familiares y los seres queridos de estas personas que han perdido ya la vida. Se ha elevado a 1.323 el número de personas infectadas, y vamos a ver ahora en el cuadro los datos ahí más concretos. Se han desarrollado ya 14.000 o se han descartado 14.264 casos, de los cuales 1.323, o sea, digamos, a eso se le suma, descartados 14.264, pero 1.323 han sido identificados las personas que están ya contagiadas. El mayor número, como es evidente, es en Lima, 990. Luego sigue Loreto, que sigue creciendo, Callao 37, Lambayeque 34, Cusco 34, La Libertad 32, Arequipa 30, Piura 26, Junín 17, Ancash 15, Tumbes 13, Ica 8, San Martín 6, Huánuco 6, Tacna 3, Cajamarca 2, Ayacucho 1, Madre de Dios 1, Pasco 1, Huancavelica 1. Y también ya se reportó, y esto se va a actualizar seguramente dentro de unos minutos, en Apurímac un caso también. Ahí están los datos para que usted pueda tener claridad en torno a lo que ayer informaba el Ministerio de Salud. Ahí usted lo ha visto de primera mano, porque aquí de lo que se trata, en un ratito vamos a hablar de lo que es fake news o es desinformación, campañas de desinformación, porque aparecen datos en todos lados y usted tiene que remitirse a la fuente más confiable, la fuente oficial, y no dejarse llevar por tantas cosas que circulan, gente malintencionada, gente por
digamos, con el ánimo de generar zozobra y terror, pues distribuye a través de distintas redes información que es falsa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Un ratito vamos a hablar de eso más en extenso. El gobierno ha anunciado frente a esto, porque aquí lo que hay que ver es que ya la cantidad de personas que han sido infectadas, 1.323, de, digamos, las 15.000 y más personas que han sido sometidas a las pruebas de despistaje, a diferencia de lo que se había mantenido hasta antes de ayer, pues han llegado ya a ser un 8.5% de las personas sometidas al test. Es decir, que se ha roto eso que estábamos bordeando el 7%. Es verdad que no ha saltado mucho, pero ha crecido, y ese es un dato muy importante. ¿Qué consecuencia práctica puede tener? Si esa es un poco la evolución y el ritmo empieza a acelerarse, pues lo más probable es que se tenga que prolongar el tiempo en el que hay que guardar este aislamiento social para que se pueda llegar al pico y después empezar a caer y luego detener y controlar el virus en nuestro país. El gobierno anunció medidas en el sector salud para enfrentar este problema. Ya lo viene haciendo con mucho coraje, con mucha valentía, con mucho profesionalismo, y creo que es momento de seguir poniendo en práctica eso que el ministro de Salud, cuando se inauguró en el cargo, dijo que iba a ser su prioridad: protegerlos de la mejor manera para que pueda los operadores del sistema sanitario de nuestro país contar no solo con las herramientas, sino la protección de vida para que luchen de manera intensa contra este virus, este enemigo que tenemos hoy día todos y que recorre el mundo y uno no logra verlo porque puede estar por todos lados. El anuncio ha tenido que ver con que el registro de personal de la salud, el Ministerio de Salud ha publicado el día de ayer un decreto supremo que establece medidas para asegurar la continuidad de las acciones de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del nuevo coronavirus, del COVID-19, y entre las acciones que ha dispuesto y que ya fueron publicadas en el diario El Peruano, se informa de la creación de un registro del personal de salud en situación de disponibilidad denominado cuidadores de salud, es decir, los profesionales que deseen integrarse a los servicios de salud podrán inscribirse en ese listado que será implementado en el portal del Ministerio de Salud. Esto es bien importante porque hay mucha capacidad de personas que están fuera de ese sistema que podrían, en situaciones como esta, pues contribuir de manera significativa a los esfuerzos que están desarrollando quienes en este momento sí son parte de este soporte institucional que está buscando contener los embates del COVID-19. El Ministerio de Salud va a encargarse de esto y el presidente de la República, como hace todos los días, y los medios de comunicación tienen a bien difundirlo en vivo y en directo, el propio presidente se encarga de anunciarlo. Vamos a escuchar qué dijo el presidente de la República. Y son medidas laborales muy necesarias en este momento difícil que está pasando el sistema de salud y donde requerimos que el personal pueda realmente, al llamado del sector, rápidamente ponerse a disposición. Para eso tenemos que dar medidas laborales claras, que considere y reconozca. Por eso es que en el artículo 4 se habla de que del listado de personal de la salud en situación de disponibilidad, o sea, los cuidadores de la salud, o sea, que vayan a régimen CAS para atender de manera adecuada y también con sus derechos laborales protegidos. Así que esto es sumamente importante y es una necesidad, porque de nada va a servir los edificios, los hospitales, las clínicas, los respiradores mecánicos, si no contamos con lo más importante, lo esencial de la salud, es el personal. El presidente de la República también ha dicho que no faltan pruebas moleculares y que hay que tener cuidado con lo que se viene difundiendo, y ha dado algunos alcances sobre las compras y las donaciones que se vienen desarrollando de este material, por supuesto importante, central en este momento,
así como de la adquisición de las pruebas rápidas, y que ya aquí en el programa especialistas han explicado, me parece de una manera muy contundente, que tienen una utilidad y se complementan, y por eso es que es necesario que podamos tener de las dos, de las rápidas y de las moleculares, para determinar sospechosos y luego para certificar si en realidad tienen o no este virus. El presidente ha dicho que hay un stock de pruebas moleculares que se sumarán a las que llegarán esta semana. Ha dicho que un lote más grande llegará al país dentro de poco. Esto es lo que dijo el presidente Martín Vizcarra. Ya están aquí las pruebas rápidas, que sabemos que complementan a las pruebas moleculares. O sea, las pruebas rápidas ya ahora se va a comenzar a ver rápidamente para hacer un descarte de quienes ya se puede rápidamente determinar que están positivos y que la prueba molecular era más dificultad y más tiempo para hacer esta verificación. Pero no quiere decir que, como lo hemos dicho, que no vamos a dejar las pruebas moleculares. Eso no. La base del análisis integral es la prueba molecular, por eso ya hay 54.000 pruebas adquiridas que ya están en camino y le entregan la próxima semana. O sea, la próxima semana entrega. Y esta semana ya nos están entregando las pruebas que a través de un laboratorio se ofreció como de manera adelantada, lo que nos permite asegurar que no va a haber en ningún momento desabastecimiento de pruebas moleculares. Entonces, están aseguradas las pruebas moleculares, las que tenemos ahora en stock, las que están ingresando esta semana y el lote más grande que ingresa la próxima semana para que tengamos el stock. También ha mencionado el presidente que la próxima semana vamos a contar, ha dicho, y lo ha dicho en plural, es decir, vamos, incluye dentro de eso porque está fomentando que este sea una tarea en común, y creo que lo está logrando. 400 camas para hospitalización y unidades de cuidados intensivos, que son las que hay que tratar de administrar de la mejor manera y no dejar que mucha gente llegue a necesitarlas. Por eso es que hay que parar el virus lo más pronto posible, porque si colapsa lo que tenemos para responder, ahí sí vamos a estar en problemas mucho más serios todavía. De los 1.323 casos positivos, hay 198 pacientes que están hospitalizados y de los cuales 56 se encuentran en cuidados intensivos con ventilación mecánica, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que reforzar nuestra proyección de camas disponibles para hospitalización por COVID y camas disponibles de cuidados intensivos para COVID. Siempre hemos estado manejando la cifra de alrededor de 276 camas UCI, ¿no?, que son cuidados intensivos para COVID. Pero conforme va aumentando, ya las 276 no son suficientes. Entonces ya estábamos hablando que para la próxima semana ya debemos tener 400, ¿no? Y después, para darle más fuerza a lo que ya ha venido haciendo el Ministerio de Salud, y me parece que fue un acierto el haber nombrado al actual ministro de Salud para que lidere esta lucha contra el COVID-19. Dicho sea de paso, quiero dar a conocer, informarles, de repente muchos de ustedes ya lo han leído, hay una magnífica entrevista que hacen Gustavo Gorriti y Rosa Laura de IR Reporteros al ministro de Salud, donde hacen un perfil personal, su trayectoria y la manera como está abordando este problema. Y hay una, me parece, característica que es poco común, sobre todo en los funcionarios públicos, y es el interés por convocar a expertos para que puedan contribuir con su propia tarea. Algunos por complejos que no superan, algunos por sus propias limitaciones y otros por esa mezquindad propia de no querer que nadie les haga sombra, pues sencillamente no hacen lo que deben, es decir, llamar a los mejores. Pero el ministro y el gobierno sí lo han hecho, y es muy importante que pueda eso fortalecerse. Y le han dado una institucionalidad. El presidente Martín Vizcarra se ha encargado de dar a conocer la creación del Comando COVID para hacerle frente a esta enfermedad. Vamos a escuchar cómo lo presentó y de vuelta les comento qué cosa es lo que esto significa y de alguna manera el perfil de quienes lo integran. Se está formando
un comando de operaciones COVID, porque aquí lo que necesitamos es una respuesta muy ordenada y organizada de todo el sistema para responder de la manera más eficiente al reto de esta enfermedad. En esta resolución ministerial se le está dando la responsabilidad para que pueda liderar este equipo a la doctora Pilar Macetti. Pero además de la doctora Macetti, en representación de E-Salud está el doctor Óscar Ugarte, y junto con ellos forman parte del equipo el viceministro de Prestaciones del MINSA, el doctor Víctor Bocángel. Pero necesitamos aquí también que estén las Fuerzas Armadas y la policía, pero también no pueden estar ajenos las clínicas privadas. Es fundamental que todo esté articulado. Estas decisiones que toma este comando de operaciones de COVID en el tema de salud sea de obligatorio cumplimiento por todas las instituciones que lo conforman. Aquí no es lo que yo creo que debo hacer, aquí es lo que debe hacerse. Este es un equipo que está liderado por la ex ministra Pilar Macetti, que ustedes deben recordar bastante bien, y que va a tener como función coordinar, por supuesto, las acciones para que éstas tengan un norte común, alinear todas las acciones a un objetivo concreto y que incorpora a todos los actores del sistema sanitario público y privado, y esto es bien importante. También está como parte de este equipo al exministro Óscar Ugarte como representante de salud, a Víctor Bocángel como representante del MINSA, el Ministerio de Salud, y también están, y esto es también una buena noticia, representantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, que como ustedes saben también tiene personal médico, personal muy capaz, que va a sumarse a esta tarea. Y también, y esto es una muy buena noticia, que se han incorporado a los promotores de salud de las clínicas privadas como parte de este comando, ¿no es cierto?, de acción, donde van a estar los mejores para que se alineen las políticas en torno a qué hacer para detener este enemigo común que tenemos por estos días. Entonces se están tomando decisiones, todo esto bajo la idea y bajo la lógica de caminar hacia, dentro de algunas semanas, controlar el contagio, controlar la pandemia. No es que se va a acabar, el presidente ha hecho bien en decir hace unas horas, cuando dio su conferencia el día de ayer, que esto va a durar 2-3 meses para de alguna manera controlarlo, pero vamos a tener que hacernos de nuevas costumbres, ojalá mejores que las que teníamos, para poder evitar que después vuelva a aparecer y otra vez empecemos a estar en esta situación de incertidumbre y de zozobra. Pero todas estas acciones que tienen que ver con el abordaje, si uno quiere, más médico, sanitario, de salud pública, que el gobierno está desarrollando, me parece que ha logrado consolidarse porque ha tenido quien lo impulsa la voluntad de hacerlo con desprendimiento, con amor por el país y me parece con el entendimiento de la gran responsabilidad que le han dado como encargo. Me da a mí mucho gusto decir, no conozco al ministro de Salud, pero su accionar público me alienta a creer de que está avanzando en la línea correcta para dar resultados muy importantes, que ojalá dentro de poco podamos compartir, y esto que estamos pasando ahora sea el elemento esencial para entender el vínculo del Estado con su gente desde la perspectiva de administrar una salud decente y una salud eficiente sin discriminación, ir a las causas y resolver los verdaderos problemas que ahí todos los días se expresan y la gente, sobre todo menos protegida, más vulnerable, lo padece día a día. Esta es la oportunidad para hacerlo. Y de esa perspectiva me parece que hay otros anuncios que son de los más importantes. ¿Qué cosa es lo que ayer también ha sucedido? Y esta me parece que es una muy buena noticia. A ver, saben ustedes que el gobierno ha venido desarrollando una serie de acciones que muy rápidamente las ha traducido en decretos de urgencia, en proyectos, en fin, en acciones muy concretas para poder darle a las personas, sobre todo que están en altos niveles de vulnerabilidad, algunas herramientas y recursos básicos
para que puedan sobrellevar esta cuarentena, esta decisión correcta de que todos nos quedemos en casa. Y sin duda, las personas que están en esa condición de vulnerabilidad tienen rostro, tienen cara, tienen nombre y tienen apellido. Son las personas que están en extrema pobreza, que están en pobreza, que están en vulnerabilidad, es decir, que no necesariamente están en la condición de pobres, pero a raíz de situaciones como esta, por no tener un ingreso diario, que es lo que les da la posibilidad de sobrevivir, pueden rápidamente pasar a un estadio inferior. Y por supuesto, todos los que desde la informalidad han venido generándose mínimas condiciones para vivir y acceder a algún nivel de acceso a determinados servicios. Pues esas personas no están trabajando, son muy vulnerables y el Estado ha desarrollado acciones muy concretas para, haciendo uso de eso que una economía sana, ¿no es cierto?, en materia macroeconómica, en el ámbito más global, nos ha podido dar los últimos años. Por fin para algo puede servir concretamente y no solo para, digamos, sonrojar o alegrar a los macroeconomistas que dicen las cuentas en azul y tenemos cada vez más plata cuidada y guardada. Pues eso ha sido una buena iniciativa y se usa en situaciones como esta y eso es muy importante. Y eso es muy importante y que no se tiene que escatimar ningún esfuerzo, como el presidente lo ha dicho y su ministra de Economía también de manera reiterada. Pero también han venido tomando algunas medidas para inyectar algún nivel de recursos a, por supuesto, las empresas privadas, porque tampoco están operando como corresponde por razones obvias, pero necesitan mantener ciertos niveles, no solo de funcionamiento, sino para tratar de evitar que se pueda producir un rompimiento en la cadena de pago. La cadena de pago es una línea de continuidad que, digamos, conecta a varias personas, desde la empresa que da trabajo a una persona, esa persona que trabaja en la empresa que compra un servicio, ese servicio que contrata gente, esa gente que a su vez compra comida para sobrevivir, el que vende comida compra al agricultor, en fin, toda esa cadena, si se rompe en algún momento porque no hay liquidez, no hay plata, sería terrible porque realmente no podríamos acceder a lo que básicamente necesitamos para sobrevivir. Y esto no es una cosa solo para los que menos tienen, porque uno puede decir, bueno, es problema de ellos. No, es problema de todos. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que esto podría significar? Que al no haber que tú puedes tener inclusive los recursos, pero vas a tener que comprar porque esto se va a romper. Entonces también están tomando medidas, están dialogando con el Banco Central de Reserva, van a darse créditos casi sin intereses para poder reactivar la economía, que la cadena de pago no se rompa. En fin, hay varias cosas que ahí también se están trabajando. Pero ha surgido dentro de esta lógica para las empresas, para los ciudadanos, también el trabajar con sectores que, si bien es cierto, no están en extrema pobreza, pero están en una situación también difícil. Y ahí se han planteado la posibilidad de, por ejemplo, retirar hasta 2.400 soles de lo que algunas personas del sector formal tienen guardado como su compensación de tiempo de servicio, que debe servir básica y únicamente para que, si se queda sin empleo, sobrevivir unos meses, ¿no es cierto? La exigencia es que tengas 4 meses guardados, pero se ha autorizado desde el Ministerio de Economía que se pueda sacar hasta 2.400 soles. Y en torno a las AFPs, la Asociación de Fondos de Pensiones, que administran, ustedes saben, los fondos de jubilación de las personas, pues el gobierno dispuso que se podía sacar hasta 2.000 soles en 2 armadas, sobre todo las personas que no hayan estado en planilla los últimos 6 meses. Y esas son las que van a necesitar, por supuesto, recursos porque no tienen un trabajo en este momento. Entonces las políticas y las acciones estaban sumamente encaminadas, eran responsables y apuntaban a beneficiar, bueno, ese no es el término probablemente, a darle un soporte a las personas que en este momento tienen mayor limitación y dificultad para liberar y sobrellevar esta cuarentena. Y bueno, hasta ahí todo bien, pero en torno a las AFPs se generó una tensión con el Congreso de la República, porque en el Congreso de la República, que es probablemente la institución que menos a tono está en torno a la lucha contra este gran mal que tenemos, porque responsablemente viene desarrollando acciones que ya lo hacen notar no como muy diferente de lo que fue el Congreso que nos espantaba y nos avergonzaba tanto que el presidente Vizcarra tuvo que cerrar. Entonces se enfrascaron en
que las AFPs, o lo que hay que retirar, o que se le habilite a los ciudadanos la posibilidad de que puedan retirar hasta el 25% de su fondo. Y el Ministerio de Economía y el primer presidente dijeron cuidado, porque eso puede generar un problema económico mayor, eso puede hacer que la reactivación posterior al coronavirus sea más lenta, puede eso generar problemas y generar distorsiones. Pero el Congreso, pues en mayoría, está en la idea de hacerlo. Y claro, no dejan de tener razón en el sentido de que las AFPs no son dueñas de ese fondo y en algún momento los ciudadanos, cuando necesitamos, deberíamos poder acceder como en situaciones de emergencia. Pero el asunto está que hay que hacerlo con la cabeza fría, hay que hacerlo con capacidad de análisis y de reflexión, que la verdad no es lo que abunda lamentablemente en los nuevos congresistas, sino más bien hay una insana combinación de cabeza caliente de algunos, de oportunismo y populismo de otros y de ignorancia de otros. Y eso combinado pues puede terminar dando un arroz con mango que probablemente no solo no sea rico en sabor, sino que puede hacer daño. Entonces, ¿qué cosa es lo que ellos han decidido? Que no, de todas maneras, hasta el 25%. Pero el presidente de la República ayer ha hecho algo notable. Ha hecho algo muy importante que lo muestra con un temple que creo yo lo hace diferente a varios de los que han pasado por el mismo lugar y cargo que él está en este momento. Y por eso es que creo que es un presidente que se acomoda mejor a situaciones adversas que a situaciones que le puedan dar cierta comodidad. Y eso le puede venir, y conversaba con una persona que conoce mucho las regiones, de su formación política en las regiones. Si bien es cierto, Moquegua es una región no muy grande, pero que de alguna manera hace gala de lo que significa ser una autoridad en una región. Primero que cuando es elegido como presidente regional, como fue Martín Vizcarra, pues son elegidos por lo general con muy pocos votos. Por lo tanto, hay de entrada una oposición muy importante en términos de números, pero también vehemente, que ya al año están intentando vacar al gobernador regional, lo confrontan. Los medios en algunas regiones son brutalmente agresivos, muchos de ellos, algunos de los que están en medios contaminados por corrupción y pagos de determinados actores políticos para desestabilizar determinadas gestiones, y por cierto, también los propios problemas que a veces son difíciles de resolver. Entonces, los que se foguean en las regiones tienen cierta capacidad de manejo que no tiene un político que a veces se la lleva y la libra fácil cuando está en el Congreso de la República. El otorongo, digamos, ocioso, barrigón, que, digamos, hace política solo desde la demagogia en los medios de comunicación y con la flojera de los medios y a veces con su propia mediocridad, pues los llaman todo el tiempo y los tienen en pantalla, y así no solo los hacen conocidos, sino han hecho que se relijan sin hacer nada importante por el país. Pero la dinámica en las regiones es distinta, ahí se ha fogueado Vizcarra. Además, y Rafaela León, que ha escrito un magnífico libro sobre el presidente, lo ha dicho, pues también es ingeniero, y los ingenieros tienen esa capacidad de cálculo que es muy distinta a la que podemos tener los que nos dedicamos a otro oficio. Y además, este es un dato que puede parecer hasta anecdótico, pero creo que en el presidente es fundamental. Hasta el deporte que practica, que es el frontón, le permite tener movimientos y jugar siempre, como él ha dicho, justamente a Rafaela León, con el enemigo detrás, y por lo tanto lo intuye, lo huele, lo siente, y por eso sabe jugar en situaciones donde siempre lo están acosando. Entonces, todas esas condiciones creo que lo han llevado al presidente a que finalmente tenga esa, sobriedad por un lado, esa capacidad de decisión, pero sobre todo ese temple, ese coraje para hacer las cosas. Así que quienes subordinaron al moqueguanito, de color distinto, pues deben estar hoy día mordiéndose la lengua, porque finalmente los ha superado en seccional político largamente. Y el presidente ayer hizo gala de esto y me parece que hay que saludar, porque el presidente dijo, a ver, señores congresistas, yo respeto muchísimo el papel que ustedes están cumpliendo y entiendo la voluntad que tienen de poder querer sacar estas cosas adelante. Y me parece bien, porque las AFPs y lo que han hecho en los últimos tiempos, y aquí van a entender ustedes mi punto de vista, pues nos ha generado a todos un malestar.
Y entonces dice, estoy de acuerdo con la voluntad y lo hacen con el mayor interés seguramente de resolver el problema. Pero puso un dato que en sí mismo me parece que debería llevar a la reflexión a los congresistas y salir un poquito de esto que hoy aviva, ¿no es cierto?, su entusiasmo por quedar bien con la población que a veces, pues en la desesperación o el poco conocimiento, cree que esto es una magnífica noticia. Que 20.000 personas de los que más ganan en este país y que van a tener una jubilación bastante importante, 20.000, de lo que podrían sacar esas 20.000 personas si se evita que pueden retirarse el 25%, esa plata que los 20.000 podrían sacar es la misma cantidad que el Ejecutivo está destinando para atender a las 3 millones de familias que van a recibir un bono de 380 soles. Imagínense ustedes, 20.000 personas podrían sacar de sus AFPs la misma cantidad que el Estado destina para cerca de 12 millones de personas, 11 o 12 millones de personas. Entonces el presidente, con un argumento que me parece muy contundente, dijo, cuidado, porque la buena voluntad puede terminar llevándolos a una distorsión. Y esto es peligroso en un momento como este. Pero ahí vino lo que me parece fue lo más importante de su discurso del día de ayer. Estoy de acuerdo y quiero decir que las AFPs, tanto a la gente como a mí, me parece que han tenido un mal comportamiento en sus cobros, en su manera de accionar, y el presidente ha abierto la posibilidad, y esto es una magnífica noticia, de que después de que pase esta emergencia se pueda discutir a fondo una reforma del sistema previsional y en particular el sistema de las AFPs. Importantísimo. El presidente, yo creo que cuadrando al Congreso y decirle, mira, bacán, pero no hagas demagogia con este tema. ¿Tú quieres que esas cosas cambien? Espérate, dediquémonos a la emergencia ahora y después hagamos la reforma y hagamos la Junta. A ver qué va a decir el Congreso. ¿Va a insistir con su propuesta hoy o va a decir, presidente, usted tiene la razón? Le damos el voto de confianza, usted haga como ha pensado y después de aquí a 2-3 meses discutamos la reforma. Y de repente en la reforma se pone que efectivamente la gente pueda sacar, por ejemplo, el 25%, o que pueda haber otras modalidades, o que nos dejen de cobrar esas comisiones que nos cobran, o en fin, que se dejen de conversar con esa insensibilidad que ha sido siempre una característica de las AFPs. Entonces el presidente de la República, creo que ayer, como se dice en términos más coloquiales, les ha puesto su tate quieto a algunos que han querido figuretear con este tema. Y me parece que la propuesta del presidente es sensata, es altamente razonable, es indispensable y apunta a una reforma. Así que si los congresistas quieren la reforma y no solo quieren el aplauso, digamos, coyuntural, aprovechándose de que en emergencia la gente está efectivamente mortificada y desesperada, pues tendrán que esperar y hacer las cosas bien. Esto es lo que dijo el presidente de la República y es bueno que usted lo escuche porque yo no solo coincido con eso, sino resalto esa como una virtud tan escasa en la política peruana. Vamos a escuchar qué dijo el presidente Vizcarra sobre las AFPs. Pero lo que sí queda claro también es que las AFPs han tenido un comportamiento que nosotros, como la mayoría de la población, rechaza. Intereses, comisiones que han sido abusivas y que ameritan una reforma integral del sistema de las AFPs. Hagámosla. Y esa es la propuesta. Hagámosla juntos, un proyecto integral de reforma. Trabajémoslas con el Congreso de la República. Creo que ha llegado el momento de revisar las AFPs, pero no a través de la liberación de un fondo que ahora puede generar perjuicios por estas distorsiones que hemos dicho. Hagámoslo. Hemos dicho que esta enfermedad va a pasar en 1, 2, 3 meses. Y ahí sentémonos y hagamos este proyecto de reforma integral de las AFPs. Estamos en disposición. Yo como presidente, mi gobierno quiere hacer esa revisión del sistema de la administración de los fondos privados y hagámosla juntos, siempre pensando en lo que es mejor para la población. La gente y yo rechazamos, dice el presidente, y queremos una reforma integral. También el presidente de la República dijo que 3 millones de aportantes van a beneficiar con el retiro de hasta 2.000 soles. Está planteando una manera distinta de salir del tema. Vamos a escuchar. Queremos que este apoyo
sean los que no están ahorita en planilla, pero que sin embargo aportaron. Y ese aporte era como un ahorro cuando lo necesiten para su jubilación. Pero la jubilación puede estar todavía lejana y ese ahorro lo requieren ahora. ¿Cómo no brindarle este esfuerzo para este apoyo ahora? Con esta norma que hemos dado, estamos atendiendo a 3 millones de aportantes, de los cuales 1.400.000 estamos dando la posibilidad que retiren todo su aporte, completo. Porque hay 1.400.000 que tiene 800 soles, 1.000 soles, 1.200, 1.500, 1.900, 2.000. Si tienes menos de 2.000, puedes retirar. Y lo que hemos hoy acordado, que puede hacer retiro en un solo mes, en el mes de abril. Pero aquí tenemos que apoyar a los aportantes que ahora lo necesitan. Y la ministra María Antonieta Alba ha dicho que se esperen las indicaciones de la Superintendencia de Banca y Seguros y las AFP para a ver cómo se hace el retiro de los fondos, y ya se pronunciaron ellos y van a empezar las modalidades en el marco de lo que ha planteado el Ejecutivo. Entonces es muy importante esto que ustedes acaban de escuchar. Esto no lo hacía otro presidente, me parece, y creo yo que aquí hay algunas cosas importantes que el propio presidente dijo ayer en torno a su comportamiento político. Ha dicho: a mí no me tiembla la mano, y chico grande, si me lo ponen al frente y ese está en contra del país, yo lo voy a poner a su tate quieto. Y así que puso el ejemplo de los octógonos, obviamente haciendo referencia, sin decirlo, solo con el ejemplo, al comportamiento de Keiko Fujimori, que evidentemente le devolvió el favor a quienes le pusieron millones de dólares en la campaña del 2011 y el 2016 para que no sacaran la ley de alimentación saludable. Y efectivamente Vizcarra lo sacó adelante. Habló de los genéricos también, la medicina genérica en las farmacias, que también, y ahí hay que hacer una reforma también en el sistema de salud, por supuesto, después de que pase el coronavirus, también a la farmacia no le gustó, pero lo sacó efectivamente adelante. Por supuesto, cuando cerró el Congreso, cuando pidió el voto de confianza, cuando hizo el referéndum, es un presidente que puede no habernos gustado en algunas otras cosas, pero en las que ha hecho bien, creo que ha demostrado que es un político que entiende la responsabilidad y la visión que hay que tener como estadista de país, y hay que mirar el mediano y largo plazo. Y decidió algo muy importante, y esto tempranamente. Marzo, cuando asumió la presidencia, muy poquito después, la coyuntura también lo ayudó. Decidió, y esto fue lo más importante, no ser Kuczynski. Decidió no ser Kuczynski. Imagínense ustedes lo que nos hubiera tocado vivir si es que o Keiko Fujimori ganaba o Kuczynski seguía en el gobierno. Hay que tener en cuenta y hay que entender en perspectiva, por eso que la crítica insana es perniciosa, ¿no es cierto?, que busca desmejorar, que busca congelar, detener y no hacer que las cosas funcionen, solo por la mezquindad que la política, eso sí, en abundancia nos ha mostrado en los últimos tiempos. Esto quería decir sobre lo que ayer el presidente ha dicho. Me parece una muy buena iniciativa política. Vamos ahora a recoger opiniones sobre esto. Edinson Uriarte, que es editor periodístico de IDL Radio, conversó con Piero Gessi, economista, ha sido ministro de la Producción. Él estuvo impulsando desde el gobierno la diversificación productiva tan necesaria en nuestro país, pero tampoco promovida o impulsada. Y él habló sobre lo que debe hacerse en una situación como esta para reflotar la economía, y también se pronunció sobre la reforma de las AFPs, con la que está a favor, pero cree que no hay que hacerlo ahorita en la emergencia, sino después. Creo que coincide con lo que el presidente de la República ha dicho. Vamos a escuchar al exministro Piero Gessi. El haberse portado bien el Perú en la macroeconomía es lo que permite ahora hacer un programa contracíclico importante, ¿no? Y eso creo que hay que valorarlo, y medidas que perforen esa credibilidad ganada de tiempo y que no tiene que ver con la urgencia, ¿no? Creo que pueden ser contraproducentes. O sea, digamos, una cosa es hacer los programas de garantías o el bono, que es obviamente entendible dentro del contexto y es un gasto fiscal absolutamente necesario, y otra cosa es hacer una reforma a la loca del sistema de AFPs. No es el momento para hacer una gran reforma del sistema privado de pensiones, me parece. Creo que hay que hacerla, pero no es. Estas semanas deberíamos tener otras prioridades, que son evitar el colapso económico
y lograr que la economía, digamos, más o menos limite su caída y fundamentalmente aplanar la curva tanto de infectados como de fallecidos, ¿no? En un contexto de altísima incertidumbre, ¿no? Ahora, como correspondía, hay que darle una mirada también política a la acción concreta que el presidente de la República ha desarrollado. Y para eso, también Edison Uriarte conversó con José Carlos Requena, que es, como ustedes saben, analista político, amigo de este programa, que consideró que el discurso del presidente de la República es coherente con lo que ha venido sosteniendo hasta ahora y le parece a él también que lo pinta de cuerpo entero. Vamos a escuchar a José Carlos Requena. Durante el gobierno del presidente Kuczynski se formó la Comisión de Protección Social, que emitió de hecho un informe que mostraba preocupaciones respecto al sistema privado de pensión. Y sí es la primera vez, por lo menos en las que yo recuerdo, que el presidente le pone un tono crítico, sobre todo que reacciona o intenta contener unas iniciativas en el Parlamento que, según una amplia variedad de expertos consultados, son medidas que no tienen sustento técnico. El presidente lo ha planteado para que sea algo que se vea una vez que pase la emergencia. Creo que es algo que se debe ver sin postergación, pero con prudencia, ¿no? Y creo que lo relevante es que el presidente le ponga el capital político del que dispone para que el tema pueda ser visto con cierta brevedad. O sea, no sabemos hasta cuándo dure la emergencia, pero ya el presidente lo plantee, por lo menos con los antecedentes que se le ha dicho, plantear algunas cosas. No podría pensar que efectivamente es algo que se va a dar. Lo que faltaría es cómo, ¿no? Si va a repetir este modelo que el presidente ha privilegiado de nombrar una comisión de expertos, o si más bien va a trabajar alguna entidad del Ejecutivo, por ejemplo el MES, que ha mostrado bastante figuración en las semanas de la emergencia, ¿no? Pero sin embargo, en el Congreso de la República, y vamos a ver hasta dónde llegan y vamos a ver cómo se comportan los congresistas. A ver, si los congresistas quieren que realmente se cambien las cosas y que las AFPs dejen de ser esas, ¿cómo digo yo?, usurpadoras de los fondos de los ciudadanos que tienen a bien poner ahí sus cuentas y cobrar por la administración y no relacionarse debidamente, como se ha criticado ya en muchas oportunidades. Si quieren que eso cambie, pues hay que esperar solo un poquito. Ahorita es bien difícil discutir una reforma porque no hay que desatender que el enemigo es el COVID-19, el coronavirus. Si los congresistas quieren que las cosas cambien, espérense 3 meses. Y el presidente ha dicho, juntos hagamos la reforma. Vamos a ver qué quieren, la reforma o quieren la fotito mostrando el proyecto que ya todos saquen su 25%. Ahí está. Creo que los ha puesto contra la pared el presidente y vamos a ver cómo reacciona. Y Vanessa Meneses conversó de la radio, conversó con el congresista Luis Roel y él se mostró a favor todavía del proyecto que busca que el 25% se pueda retirar el 25% de los fondos de las AFPs. La propuesta del Ejecutivo es positiva, pero evidentemente insuficiente, porque solo beneficia a un grupo de aportantes y no a todos, lo cual es discriminatoria en un contexto como el actual del COVID-19. Por eso, como bancada, hemos tomado la decisión, junto a la gran mayoría del Pleno, de aprobar el proyecto multipartidario que permite el desembolso de hasta el 25% de los fondos. Al respecto, creo que el sistema de AFP necesita una reforma estructural. Hay distintos informes y estudios que lo proponen. Uno de estos cambios que considero necesario es que se modifique el sistema de comisiones de AFPs, que las mismas dependan de los resultados de los fondos en favor del afiliado. Y no solo debemos pensar en una reforma de las AFPs, sino también de la ONP, aspirando a que sus pensiones sean por lo menos un sueldo mínimo. No puede ser que los únicos que se benefician en este sistema pensionario sean las empresas y no los afiliados. Por ello buscamos cambiar que las comisiones que le ganan las AFPs sean conforme a la rentabilidad y ganancias que le generan a sus aportantes. Vamos a ver si siguen siendo mayoría, vamos a ver qué cosa es lo que pasa. Esperar un poquito para hacerlo los hace a ellos menos sensibles con el problema que padecen o padecemos lo que tenemos en nuestros fondos de AFPs. No, pero ahí se va a demostrar si en realidad lo que querían es resolver el problema o querían pues hacer con esto
el trampolín a la candidatura a la presidencia o el trampolín a, digamos, el favorito en algunos sectores. Vamos a ver qué cosa es lo que va a pasar. Ayer también, y esto es dramático, y quiero yo de todas maneras resaltarlo, pues hubieron preguntas de nuestros colegas periodistas que se hacen por sorteo. Nosotros hasta ahora no tenemos la suerte de poderle preguntar al presidente y a su ministro, pero ya saldrá. Una pregunta que tiene que ver con los casos de violencia contra las mujeres o violencia familiar que se ha producido en medio de esta cuarentena. Y la verdad, lo que dijo la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es escalofriante, es indignante, es terrible, es dramático. Dijo que se han reportado 43 casos de violaciones y que 27 corresponden a menores de edad. Durante el estado de emergencia se han registrado 5.438 llamadas a la línea 100, de las cuales han sido atendidas 538 mujeres agredidas y 25 de ellas han sido llevadas a centro de refugio temporal. Qué país con tanta tara. Esto es un asunto que, por supuesto, hay que combatir también muy firmemente. Vamos a escuchar a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hemos atendido hasta el 31 de marzo 5.418 llamadas y de ellas hemos atendido con nuestros equipos itinerantes de urgencia a 538 mujeres agredidas. De ellas hemos tenido también que llevarlas a nuestro centro de refugio temporal a 25, no solamente a las mujeres, sino con sus hijos también. Y lamento informar que también hemos tenido que atender 43 casos de violación, 27 de ellas a niñas. Y esto es algo muy preocupante y se los tengo que decir para que tomen las medidas preventivas y necesarias en los hogares. Es importante también mencionar que hay 131 niños reportados en nuestras unidades de protección especial. Muchos de ellos los hemos tenido que retirar a nuestros centros de acogida porque corren riesgo en los hogares y 15 niños que hemos encontrado en calle. Así es que este es momento para recordar y retomar el tema de la sana convivencia, del diálogo, de la tolerancia. Nada justifica la violencia. Inmediatamente después de escuchar esta noticia tan dolorosa, Vanessa Meneses conversó con Eliana Rebollar. Ella es adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Y esto es lo que nos dijo. Bueno, en realidad se trata de una cifra preocupante. No creemos que sea la cifra real de violaciones sexuales que están ocurriendo contra niñas, adolescentes y mujeres en general, porque tenemos que recordar que este tipo de abusos ocurre en las esferas mucho más cercanas. El hecho de estar en un periodo de cuarentena por este confinamiento hace de que las víctimas que son ultrajadas en el espacio doméstico de la casa puedan estar siendo parte de ello. Que se hayan identificado estos 47 casos por el Ministerio y se esté trabajando es importante para que pueda activarse todo el sistema de justicia especializado y haya una investigación pronta y una sanción efectiva contra estas personas. Es una situación que revela que el abuso contra las mujeres y contra las niñas no cesa ni siquiera en una situación de esa naturaleza. Es más, estas situaciones se exacerban. Hemos conocido directamente en la Defensoría del Pueblo el caso de una joven de 22 años con problemas de discapacidad que ha sido ultrajada en Chota, Cajamarca. Esto no ha ocurrido al interior de su domicilio, pero da cuenta de cómo, aún en una situación de pandemia, la violencia contra las mujeres es un problema que sí no debe parar y el Estado hace bien en activar todos los mecanismos de ayuda, como es la línea 100, el funcionamiento del servicio de atención urgente para estar atentos a todos estos casos que ocurran y quien conozca, tener la valentía de denunciarlos para que la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial puedan intervenir inmediatamente. Imagínense ustedes que lo que nos dice la defensora adjunta en temas de derechos de la mujer, la Defensoría del Pueblo, la doctora Eliana Rebollar Añaños,
es que esto ni siquiera refiere los datos completos, o sea que pueden haber muchos más casos todavía. Tremendo, terrible esta situación. Ojalá también ahí los congresistas que quieren lo de las AFPs y que tanto levantan la mano cuando las cosas son políticamente rentables, pues hagan cosas significativas en esto también. Y quiero que se entienda mi punto de las AFPs, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo con la reforma. Creo que hay que cambiar sustantivamente ese sistema. Miren Chile, a dónde ha llevado a Chile. Y acá no esperemos eso, hay que hacerla ya y le tomamos la palabra al presidente de la República. También han habido noticias sobre el padrón de beneficiarios del bono de 380 soles, bono que le van a entregar a las personas con menores recursos. El propio presidente Vizcarra ha dicho que se está evaluando este padrón. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario. Si a pesar de ese esfuerzo hay hogares que se han quedado fuera y que lo necesitan, tenemos que aumentar un poquito más el esfuerzo. Ahora está en plena evaluación la ministra Ariela para ver cómo revisamos el universo de hogares del Perú. Le descontamos los 3,5 millones de hogares que ya están en proceso de hacer las transferencias. Vemos los que realmente no requieren. Entonces, si vemos que en el medio todavía está quedando algunos hogares que necesitan atención, hay que hacerlo. Y eso está en plena evaluación. Y si hay que hacer un esfuerzo adicional, tenemos que hacerlo, porque hemos dicho que no vamos a escatimar esfuerzos. Nosotros sabemos y conocemos de casos que vamos a difundir a partir de mañana sobre personas que debieran estar en este padrón y que lamentablemente no han sido incorporados, personas que no fueron por algunas circunstancias censadas o que estando en una condición que ya el Estado ha reconocido como vulnerable, pues es incomprensible que no tengan en cuenta. Y vamos a poner el caso, por ejemplo, de una persona que ha sido parte del registro de víctimas del conflicto armado interno, de la violencia que hubo en nuestro país en la década de los 80 y los 90, que fue vulnerada sistemáticamente, varios derechos fueron lamentablemente pisoteados y que fueron lamentablemente en algunos casos con pérdidas irreversibles de sus familiares que murieron o desaparecieron. Y hay un registro de víctimas y ese registro de víctimas es estatal y ya les han dado algunos beneficios en algunos momentos, porque esto también fue por etapas. Resulta que hay personas que están en ese registro pero que no se les ha entregado los 380 soles porque no están en el registro ahora. ¿Cómo puede ser posible? Si el Estado ya determinó su condición de vulnerabilidad, no echan mano de esos registros para darles de todas maneras. Mañana con ejemplos vamos a dar un detalle de este tipo de casos, ¿no? Pero el presidente ha dicho, todo esto está en evaluación, no es que está cerrado, no es un gobierno que cierre las puertas, creo que tiene la voluntad y sí entiende de razones. Hay que ayudar a que pueda focalizar y conducir bien este proceso para que le llegue a quienes tiene que llegarles este bono que el presidente ha dicho. Este es el primero, pero habrá uno siguiente porque la cuarentena ha aumentado, ha crecido por obvias razones, todas atendibles y que nosotros validamos y, por cierto, saludamos. También se ha dado una noticia que es muy buena, de verdad que la cuarentena o el hecho de quedarnos en casa es algo que ya nos está llevando a una costumbre. Estamos creyendo que estar en casa es una buena manera no solo de contrarrestar el avance del COVID-19, sino también de poder generar con nuestra familia una dinámica distinta, imposible en épocas de tanto tumulto y movimiento y tanta competitividad diaria que hemos tenido durante tantos años. Entonces, ese es el momento para poder también repensarnos en nuestro vínculo con sus seres más queridos. Pero hay algunas personas que dentro de sus familias tienen a ciudadanos y ciudadanas, niños, niñas, que tienen algún tipo de problemas de salud o que, por ejemplo, como se ha venido exigiendo estos últimos días, tienen autismo. Y lo que requieren es, justamente por lo que significa estar en casa, que en buena medida es un encierro, pues requieren de salir, ver la calle, movilizarse, porque esa es una manera de tratar también este tipo de situaciones.
¿Qué cosa es lo que se ha tomado como una decisión que yo aplaudo y saludo? Y es que el ministro Morán anunció que las personas con autismo tendrán la posibilidad de salidas terapéuticas de 15 minutos cerca de su domicilio. Me quito el sombrero. Muy buena y magnífica noticia. Realmente esto es muy importante. Vamos a escuchar al ministro del Interior. Él o la acompañante de adultos o niños o niñas autistas pueden tramitar su pase personal en la web de la Policía Nacional y incorporar los datos de la persona que van a acompañar. Con esto están facultados para una salida terapéutica en un lugar público por espacio de 15 minutos. Deben mantener el distanciamiento social adecuado. Para esto tienen que ingresar al aplicativo y marcar la opción asistencia y cuidado de adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas vulnerables. Y la policía y la Fuerza Armada le va a dar las facilidades respectivas. Ahora, pero si de salud se trata, hay que también mirar lo que está pasando con la salud de miles de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país que no padecen problemas que se derivan del contagio o de estar infectados con el COVID-19, el coronavirus, sino que tienen otras enfermedades que también tienen que ser tratadas. Hay que evitar que se terminen dejando de lado o se desatiendan a pacientes con enfermedades crónicas que no tienen que ver con el COVID-19, que son muchas en nuestro país. María Sosa, periodista de IDL Radio, conversó con el doctor Leonid Leca. Él es director general de la Organización Médica Internacional Socios en Salud, sucursal en Perú, que hace un llamado de atención sobre esto que acabo de mencionar. Y es muy importante que no se desatienda a pacientes con enfermedades crónicas, aquellas que no necesariamente están vinculadas a el COVID-19. Por ejemplo, tuberculosis. Por ejemplo, han habido denuncias sobre personas que han tenido problemas con la diálisis, problemas de otra naturaleza. Vamos a escuchar lo que nos dijo el doctor Leonid Leca. Uno de los problemas colaterales de la pandemia de COVID-19 está relacionado a la falta de respuesta de los otros servicios de salud, sobre todo debido a las condiciones de distanciamiento social que limitan o restringen las posibilidades de tránsito de las personas y del mismo personal de salud, además de la saturación de los servicios de salud que han priorizado la atención de los casos COVID-19. Por ejemplo, en la reciente experiencia en Wuhan, China, donde empezó la pandemia de COVID-19, vimos precisamente que las personas que necesitaron atención médica para otras afecciones no pudieron obtener esa atención porque los hospitales y el personal médico estaban a plena capacidad para tratar el virus. Los reportes en las noticias resaltaron a personas en la región de Wuhan que no pudieron recibir diálisis o quimioterapia durante el último mes. Hasta este momento esperamos datos sobre si la mortalidad general aumentó en Wuhan como resultado de esta falta de acceso a la atención de salud. También vale la pena señalar que durante la epidemia de ébola en África hace 5 años atrás, las tasas de mortalidad materna y de mortalidad infantil aumentaron debido al efecto del ébola, pues nuevamente este virus concentró la atención del personal de salud, relegando a los otros problemas médicos. Por ello, además de las actividades directas para enfrentar el COVID-19, es necesario implementar estrategias adicionales para continuar brindando atención médica a todos los problemas de salud sin excepción. El uso de la telemedicina y de la atención domiciliaria, así como otras estrategias de atención comunitaria, podrían ser algunas de las alternativas. El doctor Leonid Leca ha apoyado en diferentes epidemias, por ejemplo, del ébola en África en el 2014. Ha dicho que, por ejemplo, cuando se trató este problema en ese momento, cuando se trató el tema de influencia de la H1N1, también sucedió eso. Lo que pasa es que tiene consideraciones a la base también. Se direcciona la capacidad y recursos que se tienen en la salud para atender eso que en ese momento nos está asediando. Pero de esa experiencia hay que aprender que no se puede dejar de lado
esto otro que también convive con nosotros y que refiere una, lamentablemente, dejadez o falta de interés, no digo de quienes desarrollan su trabajo con esfuerzo en el sistema sanitario, sino del Estado en general, que le presta muy poca atención y lamentablemente fortalece la falta de, como digo, de atención en base a la discriminación que lamentablemente está muy presente en la relación del Estado, la gente en el sistema de salud. Digo, causas que después ojalá podamos, así como las AFPs, tratar y sacar adelante. La verdad que muy acertado el doctor Leonid Leca. También hay otras noticias que vienen del ámbito laboral y que la verdad hay que mirar con particular cuidado. Se ha empezado a notar que sobre todo la ministra de Trabajo está, por lo menos en el discurso, ojalá no en los hechos y en la acción, como flexibilizando el tema de los derechos laborales de cara a cómo pueden actuar las empresas en relación a sus trabajadores. ¿Qué cosa puede, a qué me refiero? Que como inicialmente el aislamiento social era por 15 días y se ha ampliado por 13, hay algunos que están diciendo los primeros 15 días a los trabajadores se les puede dar licencia con goce de haber, pero ya a los otros o se les da licencia sin goce de haber o que se lo tomen de sus vacaciones. ¿Qué tal raza? ¿Acaso los trabajadores hemos inventado este mal? ¿Hemos contribuido a que exista, a que fluya, a que sea tan contagioso? No, todos somos víctimas de este problema y esa actitud no se puede mínimamente siquiera matizar. La actitud tiene que ser firme. Este es un problema que hay que afrontar y los trabajadores tienen derecho a eso, lo que hay que respetar, porque no se están renovando contratos, porque en fin pueden generarse una serie de abusos. Vanessa Meneses conversó con el exministro de Trabajo, Cristian Sánchez. Él indicó que, por ejemplo, el adelanto de vacaciones, como medida de prevención ante la epidemia, es un asunto peligrosísimo. Vamos a escuchar lo que dijo el exministro de Trabajo. Yo creo que la posibilidad que se señala ahora de que los trabajadores adelanten sus vacaciones es una medida, me parece, o que se les otorguen vacaciones, es una medida que parece riesgosa por lo siguiente, ¿no? Porque se instrumentaría, al parecer, a través de un acuerdo, ¿no? Pero el acuerdo individual entre trabajador y empleador suele esconder la mayoría de las veces una suerte de imposición, ¿no? Entonces yo creo que el espacio más apropiado para las medidas posteriores al levantamiento del estado de confinamiento social o del aislamiento social obligatorio deben pasar por los acuerdos colectivos donde hayan organizaciones de trabajadores y donde no los hay, sí se va a presentar un verdadero problema, ¿no? Porque el acuerdo individual me parece es un acuerdo donde la posición del trabajador es una posición sumamente débil y se puede prestar esto a abusos de imposición. Como nunca nos hemos preocupado de instrumentalizar, institucionalizar un seguro por desempleo, ahora vienen todos estos problemas, ¿no? ¿Qué hacer en una situación donde el trabajador no puede frente a una fuerza mayor, como no puede cargar sobre sus hombros la responsabilidad de esa fuerza mayor? El empleador tampoco lo debe hacer, ¿no? Y para eso están los sistemas de seguridad social. Dentro de ellos, los seguros por desempleo. Alguien aporta un fondo y ese fondo cubre una parte de la remuneración mientras sube la fuerza mayor. Ningún seguro por desempleo en el mundo cubre el 100% de la remuneración, por si acaso. Repito, estamos en una situación de emergencia y es el momento, me parece, y hay que tomar decisiones de cómo a futuro vamos a afrontar este riesgo y distribuyéndolo socialmente, no distribuyéndolo individualmente, mucho menos sobre la parte más débil del trabajo, ¿no? Muy pertinente esta anotación. Hay que tenerlo en cuenta y no va a ser que mientras distraídos estamos en otro y con razón porque hay que atender cosas urgentes, pues aquí vaya ganando terreno quienes en realidad quieren de alguna manera entender que resolver sus problemas económicos que de todas maneras se van a generar porque esto ha parado la economía, pues tienen que hacer a costa de los trabajadores y eso tampoco se puede permitir. También se ha conocido que un trabajador de la tienda Totus ha dado positivo en su prueba de coronavirus. Esto lo ha confirmado la propia empresa. El trabajador era del local de la avenida La Marina en San Miguel
y bueno, ya está en cuarentena por 14 días y están siendo evaluados sus compañeros de trabajo para ver si por ahí ha habido un contagio, pero han garantizado los directivos de esta empresa de que todas las personas que hoy día no pueden trabajar por esta razón, pues no van a perder su condición de trabajadores y van a seguir percibiendo su haber mensual como, por cierto, corresponde. Y ahora vamos al tema de la educación, tan fundamental también en un país, digamos, donde muy poco se le apuesta a aquello en épocas habituales, y ojalá que la emergencia nos ayude a entender que esta es la única manera de igualar a las personas en el ejercicio de sus derechos. La educación es fundamental para equilibrar las cosas, siempre ha sido así, y hay que apostar por ello. La educación fortalecida, la educación ciudadana, comprensiva, no solo mecánica, matemática o de comunicación, sino la ciudadana, pues nos lleva a tener un país más institucional, más predecible y por lo general con mejores autoridades. Y eso hay que aprovechar en este momento para inculcarle a quienes tenemos más cerca que nunca hoy, como nuestros propios hijos. Hay que aprender de esta situación y hay que hablar de esta situación desde esa mirada, desde esa perspectiva. Y el Ministerio de Educación ha tenido a bien desarrollar una serie de metodologías que van a entrar en funcionamiento a partir del 6 de abril en lo que han llamado la educación a distancia, la educación que se va a hacer a través de distintos medios de comunicación. Felizmente hay algunos con los que se cuenta que están muy extendidos y pueden servir para esta causa. Ha dicho que el Ministerio que la educación a distancia será gradual, no va a saturar a estudiantes las primeras semanas, pero sin embargo van a ir encaminando todas las acciones para que, como dijo el presidente hace un par de días, pues pronto, ya en mayo, 4 de mayo han dicho, se pueda paulatinamente también regresando a las clases presenciales. El ministro de Educación, Martín Benavides, ha dicho que la educación a distancia es una oportunidad y vamos a ver de qué se trata. Ojo, ya se está empezando a decir y ojalá a pensar y actuar en las zonas rurales. Vamos a escuchar qué dijo el ministro Martín Benavides. Es una oportunidad también de plantear temas que han sido por mucho tiempo abandonados en el sistema educativo, ¿no? La ciudadanía, la solidaridad, la orientación al bien común. Toda esta primera fase, ese va a ser el eje central a partir de la cual se van a articular un conjunto de otras competencias. Y por último, es una oportunidad también de llegar a poblaciones a las cuales la educación siempre ha sido esquiva, especialmente en las poblaciones rurales. Por eso nosotros estamos con una estrategia que, además de incorporar la Internet, tiene como sus componentes la televisión y la radio. Quería comentarle, presidente, que hemos tenido ya conversaciones con radios regionales. Tenemos 35 radios regionales comprometidas, por ejemplo, para emitir mensajes en lenguas originarias. Eso sin duda es una innovación. Eso nos va a permitir llegar más directamente a esas poblaciones que no han estado tan presentes en el sistema educativo. Y entonces aquí, en todos estos programas que se están desarrollando ya en su parte de prueba para poder entrar en funcionamiento a partir de la próxima semana, han surgido, como es obvio, discusiones y han surgido, por cierto, también algunas objeciones o mezquindades, para decirlo de alguna manera también. El gobierno, como ustedes saben, ha dispuesto este programa que se llama Aprendo en Casa. Aprendo en Casa va a ser la manera como el Estado va a hacerse cargo de sus estudiantes y va a desarrollarse por medios electrónicos. ¿Y qué cosa es lo que ha sucedido? Y aquí voy a expresar también un punto de vista sobre esto. Miren ustedes, hay determinadas empresas transnacionales que han decidido ya colaborar en el mundo con abrir, por ejemplo, sus publicaciones, que sean de acceso gratuito, libros, documentos, historias de distinta índole, ¿no es cierto?, literaria, científica, cultural, en fin. Y también la posibilidad de utilizar plataformas para generar interacción virtual
para generar grupos de estudio, de trabajo, de discusión, en fin. Miren ustedes, Amazon, Microsoft, Google, Telefónica han decidido colaborar con esto, ¿no es cierto? Y esto es muy importante. Han decidido ofrecer sin licencia software para poder utilizar en este momento que se requiere de la contribución de todas las empresas que administran estos que son bienes, por supuesto, escasos todavía en un país donde las brechas son muy importantes. Pero al abrirse, esto va a generar que más gente pueda acceder. ¿Y por qué es importante que más gente acceda hoy? Porque hay que estar debidamente informado de lo que está pasando y hay que participar, y nuestros hijos tienen que hacerlo, de los programas que el Ministerio de Educación está impulsando para que los chicos y chicas empiecen ya sus clases y puedan seguir avanzando en esa tarea que tiene que hacerse con dedicación, con intensidad y con objetivos muy concretos. En el Perú, por ejemplo, Movistar, Claro, Entel y Vital, que son las 4 operadoras de comunicaciones, han decidido, y esto es una muy buena noticia, ¿no es cierto?, dar la posibilidad a todos los ciudadanos que accedan a sus servicios de que puedan vincularse a Aprende en Casa, que es el programa de educación que impulsa el gobierno, y que no gasten sus megas, es decir, que sea el acceso a esa página gratuita. Es decir, cualquier persona que se vincule para que sus hijos puedan participar de este sistema de aprendizaje, un sistema educativo innovador que está desarrollando el Ministerio de Educación, no va a gastar un sol en eso. Y miren ustedes, eso está muy bien, están colaborando en eso. Pero, sin embargo, ya también han surgido los que no quieren hacer. Como no, siempre hay mezquindad en esto. Pero aquí hay una cura, y la cura no es tan difícil de encontrar para resolver este tipo de problemas y controversias. ¿Qué cosa me refiero con eso? Que por supuesto los canales y los medios de comunicación estatales, no gubernamentales, sino estatales, y RTP, Radio Nacional, el Diario El Peruano, se van a poner al servicio de lo que demanda el Ministerio de Educación en un escenario, además, ojo, de emergencia nacional, donde todos estamos en nuestras casas, inclusive, ¿no es cierto?, dejando muchas cosas porque tenemos que hacer lo que el gobierno y el Estado demanda. Entonces, esos medios se van a utilizar para esos fines. Pero los medios, comillas, comerciales, todavía no se animan y todavía se les está hablando en el tono de: ya pues chicos, tienen que colaborar, a ver si discrecionalmente ustedes poquito a poco nos pueden ayudar con esto. Y eso me parece que tiene que ir cambiando y el tono tiene que ir subiendo, porque el Estado tiene la obligación en un estado de emergencia, donde lo que está como una posibilidad es que los chicos puedan perder el año escolar si es que no funcionan los programas educativos que el Ministerio de Educación está impulsando, pues tienen que contribuir los medios de comunicación con eso. Porque el problema de falta de educación en nuestro país no solo tiene que ver con la precariedad de nuestro sistema, más allá del esfuerzo de magníficos maestros y maestras. Yo soy hijo de maestros, de estudiantes abnegados que a veces con muchas limitaciones llegan para poderse educar en sus centros educativos que no tienen infraestructura adecuada. Más allá de esos esfuerzos notables que se hacen, lamentablemente los niveles de nuestra educación son muy precarios todavía. Pero encima de eso, esa televisión comercial que hoy día se niega a colaborar, lo que es una tremenda mezquindad y un acto, me parece, de desdén a un problema que nos está afectando a todos y a ellos también, ha sido en buena medida la responsable de precarizar aún más esa educación con esa basura que muchas veces emiten. Claro, y la justificación es, pero la gente lo ve, a la gente le damos lo que le gusta. Y si a ti no te gusta, pues cambia de canal y se acabó la cosa. Yo estoy de acuerdo, por cierto, soy un defensor de la libertad de expresión, en que no se puede meter a los contenidos de los medios de comunicación, y me pronunciaría en contra si eso sucede. Pero estamos en una emergencia, ¿saben o no los medios de comunicación? Que han tenido felizmente, algunos de ellos sobre todo, de por lo menos poner noticias en los espacios donde antes ponían esos programas, digamos, la verdad, no solo por los formatos, sino que lindan con
yo diría la irracionalidad muchas veces y el contrasentido en torno a los valores que una sociedad democrática tiene que promover. Y no les habla un cucufato, no les habla alguien que tenga en eso la mente cerrada, no, les habla alguien que cree en la libertad de expresión, pero cree también que hay situaciones de emergencia en las que todos hay que colaborar, porque además, ya lo he dicho de manera insistente, pues el espacio radioeléctrico que administran estos privados, ¿no es cierto?, es de todos los ciudadanos, es del Estado peruano. Y cuando, por ejemplo, en la época de los 90, estuvieron en manos de delincuentes, porque eso es lo que fueron, algunos de ellos fueron inclusive denunciados y sometidos al sistema de justicia y fueron sentenciados, pues vendieron la editorial a las burdas maniobras de Fujimori y Montesinos, cerros de plata, recordarán ustedes. Y después de eso, ¿acaso se le quitó la licencia? No, e hizo mal el Estado ahí porque había flagrancia. Y todavía muchos de ellos, sus familiares o los fantasmas, por ahí siguen manejando los medios de comunicación. Y no hay que taparnos los ojos frente a eso. Entonces, con ese tremendo rabo de paja, algunos medios deberían estar un poquito más atentos con la necesidad imperiosa de colaborar, por ejemplo, con estos programas educativos. ¿Quiénes han logrado o han hecho que los chicos admiren a Nicola Porcela o que quieran ser como el Zorro Supe? No es esa televisión que nos ha dado a esa gente, alzándolos y endiosándolos en algunos casos y mostrándolos como ejemplos de algo que pueda ser bueno. ¿Puede ser bueno eso realmente en términos de lo que ya han significado en los casos por los cuales han tenido que votar en su medio de comunicación en algún momento? Pues entonces esa televisión, que eso poco que se va hilvanando en la educación formal, eso que poco a poco se va promoviendo desde la enseñanza, que han ido ellos desdibujando, que han ido, como en su momento decía Rafael Roncayolo, destejiendo, ¿no? Pues ¿no son ellos también parte del problema? Ahora tienen una oportunidad y me parece que así hay que conversar con ellos y no creer que ellos tienen la sartén por el mango y hay que hacer lo que su buena voluntad mande. Entonces nosotros, preocupados por este tema, hemos conversado, Vanessa Meneses, que es parte de la radio, con Eduardo Brus, experto en estrategias de comunicación y que ha trabajado en varios medios de comunicación, entre otros el estatal, en IRTP, para que nos dé su opinión sobre este tema. Vamos a escuchar. Es importante que todos colaboremos en una circunstancia como la actual, en donde tenemos una emergencia nunca antes vista, en donde todos los miembros de la sociedad, sean personas o empresas como los medios de difusión, deben colaborar. Hay gremios que agrupan a los canales de televisión y se debe conversar con ellos, porque sin duda es importante que los medios colaboren. Por ejemplo, los medios tienen en este momento, en su licencia, tienen capacidad para transmitir 4 señales de televisión, no solo una. Los medios grandes han optado por transmitir solamente una señal. Entonces, lo que se puede hacer es pedirles prestado una de las otras 3 señales que tienen, de manera que se puedan ser utilizadas para la programación específica por segmentos de edad, por regiones, etcétera. Para ellos no es mayor costo, puesto que no están utilizando esas señales, ¿no? Específicamente hablo de que un canal, digamos el canal 5, tiene la señal 5 y también tiene la señal 5.1, la 5.2 y la 5.3. Esas no están siendo utilizadas. Entonces el Estado podría utilizar esas señales de manera que se pueda transmitir contenidos de teleeducación. Y otra cosa son los operadores de cable. Los operadores de cable tienen facilidad para añadir nuevas señales televisivas sin mucho problema. Entonces, ellos deberían poner a disposición del sistema de teleeducación del Estado alguna de estas señales. Entonces, yo creo que es un tema de conversar, pero de ninguna manera la vía es cobrar por lo que vayas tú a hacer por teleeducación. Por lo que tú haces por teleeducación es una responsabilidad que te toca. Tengas mucha plata o poca plata. Y bueno, otro ámbito, otro tema recurrente, malvadamente presente, ¿no? Es lo que se ha denominado ya la fake news o las noticias falsas o las campañas de desinformación
que se difunden a través de distintos medios con el ánimo en situaciones tan difíciles como esta de generar zozobra y terror. Y eso, por cierto, lamentablemente es moneda corriente, ¿no? Y aquí está, digamos, metido mucha gente que a veces por falta de conocimiento, falta de rigor, empieza a difundir y a reenviar este tipo de informaciones. Y esas cadenas terminan siendo, o no terminan, porque son justamente eso, interminables. Y mucha gente cree y empieza a tomar como línea de acción cosas que se dicen y que finalmente no se condicen con la realidad. Y este es un asunto que no solo hay que advertir, sino abierta y claramente hay que combatir. Y esto tiene muchas formas: un video meme, una noticia bien elaborada, además con logos de medios de comunicación, documentos que circulan con firmas y sellos que parecen oficiales, pero todo tiene que ver con desinformación, con noticias que no son noticias, que son más bien la antítesis, o sea, son lo contrario a noticias. Y nosotros hemos querido para el programa, para ilustrar mejor a nuestra audiencia y a nosotros también, por cierto, consultar con especialistas en este tema. David Hidalgo, que es un excelente periodista y un gran escritor, pues es director periodístico de Ojo Público, también una unidad investigativa muy importante en nuestro país, que fue consultado por Edinson Uriarte para que nos pueda hablar de qué significa estas campañas de desinformación en épocas de pandemia, de coronavirus. Y esta es una reflexión magnífica que nos hace y espero que a usted le pueda servir para estar mucho más atento. De hecho, las mal llamadas noticias falsas, que en realidad son básicamente desinformación, han tenido un aumento exponencial. Por ejemplo, en la última conferencia del presidente Vizcarra habló de este fenómeno que incluso utilizaba sellos oficiales y firmas de funcionarios públicos reales para, a través de documentos adulterados, dar información que es absolutamente falsa. Entonces ha llegado a un nivel tal que ahora todas las instituciones incluso tratan de hacer sus desmentidos. Hay frecuentes comunicados del Ministerio de Salud y de otras instituciones acerca de estas versiones que circulan en redes sociales o en vías de comunicación como WhatsApp, ¿no? Una de las más viralizadas en los últimos tiempos fue una información que decía que las personas de bajos recursos iban a poder retirar 4.500 soles de salud. Y eso, por supuesto, era falso. También había otra versión de otra supuesta compensación que la Organización Mundial de la Salud, en conexión con el gobierno, iba a dar un supuesto pago de $25,000 para compensar el impacto de la cuarentena. También era una información falsa. Pero también han abundado informaciones que tienen que ver con presuntas curas caseras, presuntos recursos que puede utilizar la gente para prevenir el contagio y que terminan siendo falsos. Por ejemplo, el uso de mentol, el uso de sal, de limón. Y termina siendo realmente un fenómeno muy perjudicial porque puede llevar a personas a utilizar estos remedios de una manera inadecuada, o a la vez sobrecargan las vías oficiales de pedidos de aclaración y de versiones corroboradas que en realidad generan retraso y perjudican el trabajo ya de por sí difícil de manejar en la pandemia. Ha tenido un aumento exponencial, dice, y no es que sea fake news, sino es una cadena de desinformación. Interesante. Y estas cadenas que te llegan, si tomas esta medicina o si usas este producto, vas a evitar que el coronavirus te llegue, pues todo falso. O, por ejemplo, lo que dice él, ¿no? Marque aquí y ponga su nombre para recibir un bono que está dando la OMS o un bono que está dando el Estado. Todo mentira. Por eso hay que tener mucho cuidado de quién te manda la información. Hay que corroborarla, hay que contrastarla y, por cierto, a ir, por lo general, si se puede, y hoy día es más probable que antes, pues inclusive a la fuente original para no tener este tipo de problemas. Jacqueline Fox, periodista,
escritora, corresponsal de la prensa extranjera, ha sido presidente de la Asociación de Prensa Extranjera hace no mucho, ha escrito inclusive sobre esto mucho, ¿no? Fue consultada también por Edison Uriarte y nos hace llegar sus reflexiones en torno a que es efectivamente un problema. Yo diría que primero desconfiar de lo que llega por WhatsApp. Por WhatsApp es la vía más frecuente de mensajes que tienen aspecto de verdad y que no lo son. Entonces, lo primero, cualquier cosa que llegue por WhatsApp se tiene que primero verificar, por otro lado, si es que es verdadero. Y en este momento, respecto al coronavirus, hay muy pocas instituciones que detentan la posibilidad de hacer mensajes oficiales. El primero es el Ministerio de Salud y las direcciones regionales de salud. Tanto el Ministerio de Salud como las direcciones regionales normalmente están informando sobre el coronavirus en sus páginas web o en WhatsApp, también las direcciones de salud, y el Ministerio de Salud informa también en Twitter y también en la página central del coronavirus que la ha abierto el Ejecutivo. Entonces, yo diría que todo lo que uno recibe por las vías informales tiene que ser verificado antes de pasárselo a otra persona. Y también lo mismo respecto de las instituciones financieras o bancarias que en estos momentos están informando sobre nuevas medidas, nuevas disposiciones. También lo que hay que hacer es ir a la plataforma web o al Facebook del banco o de la cooperativa y ahí verificar. Miren este dato bien interesante, ¿eh? Por donde más se difunde es por el WhatsApp. A usted le llega una cadena y toda la gente empieza, efectivamente, a mí me pasa, tengo yo, como usted seguramente, participo de muchos grupos en el WhatsApp, de los amigos del colegio, de los amigos de la tierra donde tú naciste, de los amigos del trabajo, de, en fin, los familiares, y a veces resulta que con una facilidad la gente empieza a reenviar cosas que tienen características de ser de veracidad, pero que en realidad son todo lo contrario. Muy interesante, y agradezco a David Hidalgo y a Jackie Fox por su gentil participación en el programa, con el conocimiento que tienen de este y otros temas, por cierto. Vamos a irnos ahora a las regiones, porque también hay que ir viendo cómo avanza esto en distintas zonas del país. Y esto es a raíz y a propósito del intenso trabajo que hacen nuestros colegas de la Red Nacional de Radio, que coordina Víctor Ciudad. Vamos a irnos a Abancay. Ahí está José Abilio Guillén y ya se confirmó el primer paciente con COVID-19. Apurímac había sido una de las pocas regiones donde no había casos, pero ahora ya tienen uno. Habrá que evitar que se relacione con otros para que no siga el contagio. Vamos a escuchar qué nos dice José Abilio Guillén. Adelante, José Abilio. Muy buenos días, amigos de IDL Radio. Las autoridades regionales confirmaron el primer caso de coronavirus en Apurímac. Se trata de un paciente varón de 48 años, natural de la comunidad de Puyuri, del distrito de Caquiabamba, en Andahuaylas. Según el gobernador Baltasar Landarón, el paciente llegó desde Lima el 17 de marzo escondido en un camión de productos. En tanto, Glatzer, el paciente, desmintió lo aseverado por la autoridad y pidió tener acceso a los resultados. En la actualidad el paciente se encuentra con un aislamiento domiciliario, al igual que su esposa y suegra, con quien tuvo contacto directo. Asimismo, las autoridades de la zona piden se redoblen las labores en el sector salud. En tanto, varias comunidades Glatzer han cerrado los puntos de acceso con piedras y árboles impidiendo el tránsito de vehículos. Esta es la información más importante ocurrida en estas últimas horas que compartimos con ustedes. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, José Abilio, por esa información. Vamos ahora a Tumbes. José Paul Rioja con información. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días. Glatzer, buenos días. El día de ayer se confirmó la segunda muerte por COVID-19. Se trata de una mujer de 59 años de edad que se encontraba en UCI desde el jueves de la semana pasada. Ella residía en Zarumilla. Recordemos que el primer deceso se dio el lunes. Se trató de un varón de 49 años en el distrito de Aguas Verdes.
Según informó el gobernador regional, ingeniero Wilmer Dios, y el director de salud, doctor Harold Burgos, en una reciente conferencia de prensa, los casos llegaron a 13 y se ha dispuesto que las personas que lastimosamente puedan fallecer a causa del coronavirus sean enterrados en su lugar de origen. Cabe indicar que el control de las Fuerzas Armadas y de la policía se ha reforzado en la frontera para evitar que se reporten más contagiados provenientes del distrito de Aguas Verdes o de la provincia de Zarumilla. En Tumbes, para No Hay Derecho, Paul Rioja. Muchas gracias, Paul, por esa información. Vamos ahora a Hilo, a Moquegua. Edwin Mamani en comunicación con nosotros. Edwin, muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer. Muy buenos días a todos los oyentes para informarles que el sector del distrito de Puquina, en el sector de La Guata, en la parte alta de Moquegua, un ciudadano que estuvo en contacto con otra persona que vino desde Panamá ha sido trasladada a la ciudad de Moquegua para ser analizada y tomadas las muestras respectivas, dado que esta persona estuvo en contacto directo con esta persona que llegó desde Panamá y habría llegado al sector de La Guata para visitar a sus amigos. Tomadas las muestras, han sido enviadas a la ciudad de Lima y se espera la llegada de los resultados de la capital de la República para confirmar si esta persona ha sido o no infectada con el COVID-19. Mientras tanto, el gobierno regional de Moquegua ha decidido aislar a toda esta comunidad de La Guata y ha enviado un personal de sanidad para vigilar a este grupo poblacional. Esta es la información para No Hay Derecho de IDL Radio, Edwin Mamani desde Moquegua. Miren ustedes, ya habitantes de un anexo de Guata han sido identificados como sospechosos de tener virus y están en este momento aislados. Muchas gracias a Edwin Mamani, por la información a esta hora. Vamos a irnos a Ancash, en Huaraz. Walter Salazar con la información. Walter, buenos días. Buenos días, Richard. La información desde Huaraz. Otra vez vuelven a anunciar compras de ventiladores mecánicos, pero no se han precisado fechas ni plazos. Las autoridades del gobierno regional de Ancash volvieron a anunciar la compra de 22 ventiladores mecánicos de acuerdo a un plan regional de inversiones con un presupuesto de 30 millones de soles. Presupuesto que incluye la compra de ambulancias tipo 2 y 3 para los hospitales y las redes, entre otros equipos. Sin embargo, las mismas fuentes trataron de explicar que el gobierno central no ha transferido aún 60 millones, como se ha difundido. Para COVID-19 solo han llegado 1.700.000, agregaron. Además, informaron que con 4 millones de soles se contratarán especialistas y personal de salud, tras revelarse en Huaraz que el primer caso de una persona afectada por el COVID-19 es que las autoridades regionales prioricen con urgencia el equipamiento de los hospitales y centros de salud para poder contrarrestar el avance del coronavirus, que va a impactar fuertemente en esta parte del país por la seria crisis que atraviesa el sistema de salud en Ancash. Desde Huaraz, Walter Salazar Agencias. Los ventiladores mecánicos. Ahí hay una tarea pendiente. El gobierno ha dicho que está adquiriendo una buena cantidad, que por cierto van a ser suficientes si es que todos colaboramos y no hay más gente que llegue a cuidados intensivos. Muchas gracias, Walter, por esa información desde Ancash. Y bueno, ya estamos entrando a la parte final del programa. Vamos a hablar, y este programa le apuesta a la cultura. No hemos podido desarrollar nuestra obra cultural en estos tiempos por razones que ustedes entenderán y comprenderán perfectamente, pero hemos tratado de todos los días darles recomendaciones a seguir para mantenerse vinculados y vinculadas a el arte y la cultura, que tienen distintas expresiones felizmente. Pero esta vez queremos más bien hacer llegar la preocupación que tienen los creadores y gestores independientes que han constituido una red, porque hay varios aspectos que ellos les preocupa mucho. Personas que se dedican al arte y la cultura, por ejemplo, están muy preocupados porque algunos de ellos tienen o deberían recibir el bono especial de 380 soles porque, digamos, su situación lo amerita. Hay muchos servicios del Estado, que iban a materializarse en actividades ya programadas para este año, no se pueden hacer, y eso ha dejado sin trabajo a mucha gente. Hay también, como en otros países, ojalá
la necesidad de que se pueda hacer una oferta cultural inclusive en la condición en la que estamos ahora, y el Ministerio de Cultura algo tendría que hacer sobre eso. Y en fin, inclusive hay en algunos casos de centros educativos que están cortando los contratos de quienes trabajaban en los temas de arte y de cultura en sus propias unidades educativas, y los está dejando, por decirlo coloquialmente, en el aire. Pues María Sosa conversó con Shirley Paucará. Ella es integrante de la red de creadores y gestores independientes que con detalle nos da cuenta de los puntos que a ellos les preocupa en este momento y el planteamiento que hacen para, junto con las autoridades, encontrar una salida a estos problemas. Vamos a escuchar lo que Shirley Paucará le dijo a María Sosa, que como ustedes saben es parte de IDL Radio. Los gestores y creadores culturales independientes nos hemos organizado y hemos elevado al gobierno una serie de puntos a tomar en cuenta para contrarrestar un poco esta crisis que está viviendo el sector a propósito de la coyuntura internacional. Uno de los puntos importantes es que se pueda otorgar también un bono extraordinario para este sector independiente. Se ha trabajado con las MIPES y se ha trabajado con el sector de trabajadores independientes de diferentes áreas, pero no con el sector cultural. En ese sentido, pedimos que se haga un registro nacional de creadores y gestores culturales para evaluar también el nivel socioeconómico y se pueda determinar a quiénes puede corresponder este bono extraordinario, no solamente a los artistas como independientes, sino y también a las salas alternativas que existen en nuestro país, espacios de grupos que durante muchísimos años han levantado de manera absolutamente independiente. Por otro lado, pedimos también que se invoque al sector privado que conserve los pactos ya de programación artística que se establecieron durante el año. Muchas instituciones culturales están cancelando esos acuerdos. También en el sector educativo, donde los maestros de arte corresponden a la sección de actividades pedagógicas extracurriculares y que no están en planilla. Necesitamos que los colegios no den un paso al lado pues, y les digan ya para su casa, porque se están cancelando los contratos y no se está poniendo dentro del plan de recuperación de clases esas actividades artísticas que tanta falta van a hacer ahora, sobre todo en estos tiempos de crisis donde necesitamos devolver la confianza y también hablamos de una salud emocional que está siendo tocada en estos tiempos. Por otro lado, pedimos que se haga una reunión conjunta en donde podamos establecer estos y otros puntos que consideramos importantes, como por ejemplo la transmisión online de algunas actividades como lo está haciendo Ecuador con el programa Desde Mi Casa o México con el programa Contigo a la Distancia. Actividades que han surgido desde los propios ministerios de cultura. Entonces es importante que el ministerio tome cartas en el asunto y podamos ver soluciones inmediatas también para que el sector no se vea tan apaleado, porque esto va a continuar estimamos durante todo este año. Va a ser muy difícil que las salas, los centros culturales, estas salas independientes se reactiven y que nosotros mismos también podamos activarnos en el espacio urbano o con las diferentes comunidades, ejerciendo la labor artística y pedagógica que se ha venido haciendo durante tantos años. En ese sentido, esperamos tener una respuesta a nuestra carta que fue enviada por mesa de partes este lunes y que el sector del Ministerio de Cultura se pronuncie al respecto. Muchísimas gracias a Shirley Paucará por, además, el desarrollo de esta preocupación y estos temas que, por cierto, nosotros también hacemos notar. Sabemos que el Ministerio de Cultura nos sigue diariamente y ojalá tomen nota de esto y se den las reuniones prontamente. Bueno, me he llegado a la parte final ya del programa, pero no quiero terminar el programa sin antes hacer un comentario. No lo hice porque, en fin, estamos abocados a cosas mucho más importantes, pero sí creo que hay que hacerlo y no dejar pasar esta oportunidad. En fin, la naturaleza humana hace que todos seamos distintos y eso está bien porque en esas diferencias encontramos nosotros siempre el reto para entendernos también, porque es así como en el mundo tenemos que desarrollarnos. No todos pensamos igual,
no todos aspiramos a lo mismo, no todos tenemos las mismas intenciones y no todos tenemos los mismos ideales, los mismos valores y auspiciamos un futuro inclusive igual, porque tenemos visiones diferentes. Y eso está bien, porque eso es democrático, eso está bien. Pero si a eso usted le inyecta, ¿no es cierto?, como suele suceder con estos personajes que se hacen famosos en la televisión y para verse más musculosos se inyectan o se ponen artificialmente pues algunos productos, pues hay gente que le inyecta a su comportamiento idiotez o le inyecta a su comportamiento pues desprecio, maldad y diría yo altos niveles de insensatez. Y eso es lo que pasa con una persona que tienen además, y eso es lo paradójico en un país como el nuestro, espacios en medios de comunicación, y hay seguramente algunos sectores que piensan como ellos, pero que creen ser lo suficientemente poderosos que los mantienen, inclusive algunos de ellos como líderes de opinión. Hay una señora que felizmente no conozco, que se llama Maki Miro Quesada, ¿no es cierto? Y ella cree que el apellido que posee le da, ¿no es cierto?, a ella una particular corona para decir cualquier cosa, inclusive si esto atenta o agrede, no digo por la terminología solamente, sino por lo que expresa y porque seguramente así es en su comportamiento privado, ¿no es cierto? Sacó una columna ya hace algunos días donde con desprecio y con esa salvaje manera de cómo los que creen que la plata te hace mejor y cree que la plata te hace o te da la posibilidad de someter a los que no la tienen, pues habla con un desprecio de la persona que trabaja hace 15 años con ella y que hace las labores en la casa que son tan importantes, y ahora que estamos todos los días en casa nos damos cuenta qué tan importantes y difíciles son, pues despotrica de ella, la agrede, le insulta y hace todo una, digamos, alegoría a la guachafería, a la discriminación y, por cierto, a, como digo, la insensibilidad hecho persona, ¿no es cierto? Y me parece que eso hay que no solo señalarlo, sino hay que abiertamente contradecirlo. ¿Cómo puede ser una persona así que tenga una columna en un diario? Ya sé que el apellido te da una ventaja, pero digamos, inclusive imagino que dentro de esa familia hay gente un poquito más inteligente. Imagino, ¿no es cierto? Hay algunos que han sido honorables, hay otros que no tanto, pero justamente de ese sector es lo que seguramente proporcional a las acciones que tienen en el diario en el que escriben, les dan pues un espacio para que escriban estas estupideces. Y yo quiero, por supuesto, contradecir y criticar y decir que felizmente son pocos los que piensan así en el país y ojalá, digamos, no me equivoque. Pero también hace unos días hablé aquí en el programa de otro personaje, ¿no?, que es el señor Ricardo Vázquez Kunze, que es el magnífico ejemplo de lo que podríamos llamar esa inteligencia para el mal, retorcida, además llena de prejuicios, llena de complejos, también tengo yo la impresión, y por supuesto auspiciando una lógica que él cree lo pone a él en un lugar superior al resto, cuando eso lo ve o lo hace notar cada día más guachafo de cuando uno, en términos, digamos, visuales, lo tiene más o menos a, digamos, una distancia pues en la que se puede observar, ¿no es cierto? Y ellos dos expresan, este es el señor que dijo que por 9 muertos no se va a parar la economía y que ya dejemos esta cuarentena y que salgamos a trabajar porque esto no puede parar. Dixit Bolsonaro, ¿no es cierto? Felizmente a Bolsonaro hay autoridades que en el propio Brasil lo están contradiciendo porque efectivamente su insensatez ha llevado a una situación grave al país hermano de Brasil. Entonces, claro, como hay las maquis y hay los richis, ¿no es cierto?, Ricardo Vázquez Kunze, entonces yo tengo una magnífica propuesta para estos dos personajes que creo que la podrían hacer. Yo creo que son dos personas que podrían tener un programa de televisión juntos. De verdad, tengo algunas recomendaciones para hacerles y de pronto les puede ir bien en el sector que por supuesto es como ellos, ¿no es cierto? Se podría llamar Fachomanía, ¿ah? Fachomanía, miren, hasta el nombre ya tengo, ¿ah? ¿Quién podría ser su principal auspiciador?
Rafael López Aliaga, sin lugar a duda, con todas las empresas que tiene, podrían tener ya 50 auspiciadores, sin ningún problema. Además, el que se hace llamar el Bolsonaro peruano, no tengan la menor duda que auspiciaría ese programa sin ningún problema. Como productor lo pueden poner a Mario Bryce, extraordinario productor para un programa con esas características. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? ¿Cómo que en dónde saldría, Carlitos? ¿Cómo que en dónde saldría? En Willax, pues, ¿dónde más va a salir? Ya están para Willax ellos. Ahí está, ahí los podrían albergar. Nos encontramos el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, no. IDL presentó No hay derecho. Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. No hay derecho, no. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo.